Hola, hola, ¿cómo están? Iniciamos otro capítulo de Piedra, Papel y Tinta Electoral. Nuestro horizonte, tener un voto informado. Nuestro horizonte, generar diálogo, debate e información, que es lo que sabemos hacer. Usted nos puede seguir por nuestra página digital www.la-medio-razón.com, pero también nos siguen las redes sociales, en Facebook, en La Razón Bolivia, en Twitter, en La Razón_Bolivia, y también en nuestro periódico popular Extra, en Facebook Extra. Esta es una propuesta de La Razón Digital y nuestro periódico popular Extra. Bienvenidos y bienvenidas. Es el espacio en el que hablamos de asuntos electorales, queremos prepararnos para estas elecciones, y uno de los ejes es nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos que venimos anotándolos nuevamente desde la última Constitución, pero creemos que los derechos, más allá de lo que se escribe y de lo que se aprueba, son derechos que se viven o que no se viven en lo cotidiano. Por eso hemos decidido hoy hablar de los derechos de las mujeres. Son parte de la población vulnerable. Creemos, y hemos hablado de esto en primeras emisiones, creemos que hay sectores que en momentos de crisis están más expuestos: las niñas, los niños, las mujeres, la comunidad LGBT. Hoy hablamos de esto, de la comunidad LGBT en esta primera parte y de los derechos de las mujeres. Van a ver que se va a ir cruzando. Estoy muy bien acompañada, contenta, porque la pandemia nos ha evitado, nos ha impedido encontrarnos, así que vernos las caras nuevamente es una alegría, además de volver a cruzar ideas y volverlas a poner sobre la mesa. Quiero agradecer, voy a comenzar con mi derecha, a David Aruquipa, que lo hemos seguido, ha estado diciendo, ha estado defendiendo, ha estado batallando, así lo conocemos. Gracias, David Aruquipa, por estar hoy aquí. Qué gusto verte de cerca, sin barbijo. Es un placer. Bueno, Claudia, Lucía, Rosario, amigas de mucho tiempo, para mí es un placer estar acá y compartir, ¿no?, las reflexiones que tenemos en este proceso electoral, bueno, que ha desnudado muchos temas, muchas debilidades que tenemos como país, y el COVID también tiene su parte, que realmente nos ha generado un escenario adverso, pero que tenemos que enfrentarlo, hacerle frente. A su lado está Lucía Sauma, que no es invitada. Lucía ha co-conducido el Piedra, Papel y Tinta todo el tiempo que hemos estado en Cadena A, a quienes agradezco nuevamente habernos cobijado. Y Lucía es parte de la casa, porque es parte del Piedra, Papel y Tinta. Vendrá más a menudo como el resto de los columnistas, y cuando la necesitemos estoy segura que usted va a estar acá, Lucía. Sí. Es parte de la casa. Qué gusto verla aquí en la montaña. Muchas gracias, Claudia. Como tú has dicho, soy militante de La Razón. Militante de la vida, pero militante de La Razón, comprometida con este medio tan importante, si no es el más importante del país, ¿no? Gracias, Lucía. Y la verdad, muy contenta de que La Razón dé este paso y estemos haciendo televisión digital de maravilla. Militantes y amigos, necesitamos ahora que La Razón y Extra han recibido un palo tan duro, ¿no? Sí. Y cuando no ha sido el palo, ha sido el silencio, que duele más todavía. Sí. Gracias, Rosario Aquín, por estar acá con nosotros. Ahora está usted en Aviala. Sí. Cuéntenos un poquito y gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes, un gusto volverlas a ver, y bueno, si de palo se trata, pues Aviala ha sido la que más palo ha recibido, no solamente palo simbólico, sino palo en el cuerpo, porque como ustedes saben, hemos salido la anterior vez y nos han apaleado, nos han gasificado, nos han hecho mucho daño a los periodistas ante el silencio cómplice de nuestros colegas de la prensa, que no han dicho nada, y que me sorprende muchísimo cómo estamos tan desunidos, ¿no es cierto? Es decir, las ideologías son falsa conciencia,
y pelearse por falsas conciencias realmente quiere decir que no tienes la capacidad de ver el horizonte más allá de la falsa conciencia. Me he acordado del subcomandante Marcos que dice, la muerte no duele, lo que duele es el olvido. Así es. Bueno, y estoy con una queridísima amiga también de La Razón y amiga mía personal, Patricia Flores, está vía Zoom, que no ha podido llegar hasta la montaña de Heidi. Gracias, Pati, por estar ahí en Zoom, por todo el trabajo y la huella que has dejado en estos ámbitos, así que infaltable en este programa. Bienvenida y qué gusto verte con unos lentes super fashion. Querida Claudia, un enorme gusto estar con ustedes, estar contigo. Me hubiera encantado estar de manera presencial. Lamentablemente estoy recuperándome de un accidente de automóvil, me atropellaron cruzando en rojo, pero bueno, son esas pruebas que la vida, las circunstancias nos ponen, y luego de 3 meses de estar imposibilitada de moverme, recién esta semana lo estoy haciendo y me da gusto porque tengo la sensación que vuelvo a salir al mundo, a reencontrarme con la gente. Han sido meses sin duda de confinamiento y de recuperación muy duros, así que estuve ausente absolutamente de todo, y qué gusto volver a las pantallas de esta manera y con una temática que realmente nos sigue comprometiendo, porque finalmente es una apuesta de vida que lleva hace algo más de 2 décadas, aunque devele eso nuestros años. Gracias a ti, Pati. Arrancamos. A ver, hemos tenido, ¿cuál es el paraguas? Hemos tenido primero la crisis política y económica postelectoral a fines del año pasado. Económica porque se ha detenido el país, política porque el país también se ha enfrentado contra sí mismo, y creo que esto plantea una situación muy, muy compleja para las elecciones que se vienen en días ya. La crisis económica y, por si fuera poco, la pandemia que nos ha azotado a todos, y cuando digo todos es el mundo, y el miedo nos ha confinado, el peligro, la enfermedad, la muerte, en fin, estábamos arrinconados como sociedad. Creo que seguimos estando en esta situación tan complicada que se traduce en eso, en que no te he visto hace meses. ¿Qué ha pasado? Pareciera que una tormenta nos ha alejado a unos de otros. Tengo esa sensación, y al mismo tiempo reconfortante volver a verlos. ¿Qué ha pasado con los sectores vulnerables? Porque en medio de todo esto todos pagamos factura, pero hay sectores que pagan un doble de factura. Las mujeres que viven una situación de mayor violencia porque están en muchísimos casos, las cifras las van a dar ustedes, con el maltratador al lado, con la crisis, con la carencia. ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy exagerando, Lucía? No sé cómo ha vivido, la leemos en sus columnas y se ha volcado siempre a estos temas, pero creo que hay una doble factura o triple factura, sí, que se paga en estos ámbitos. Indudablemente, ¿no? ¿Sabes? Noto, por ejemplo, que en la comunidad LGTB ya pensábamos que se habían superado una serie de mitos, una serie de tabúes, ¿no? Y cuando escuchamos, por ejemplo, ahora a los candidatos, bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? Parecería que hemos retrocedido. El debate de este sábado y domingo creo que han sido claros, ¿no? Han sido claros, muy claros, sobre todo con algunos candidatos que han dicho que van a mandar, ¿no? El candidato Chi va a mandar al médico, ¿no? A las personas con opciones sexuales distintas de la comunidad LGTB, a que, bueno, el médico arregle, ¿no? Ajuste lo que está mal. Sí, y entonces de esa manera el país va a salir adelante con esto que parece ser una enfermedad, ¿no? Entonces tenemos el COVID y también opciones sexuales raras, ¿no? Orientaciones. A mí me gusta hablar de orientaciones. Anormales para él, ¿no? Así es, y para muchas personas seguramente en la sociedad, muchos sectores, que de hecho en este momento deben estar diciendo, ¿y qué hace Claudia que no ha invitado a los candidatos? Queremos hablar de las propuestas electorales.
¿Cómo vive David esto? Y si es preocupante o no, porque que un candidato diga alguna cosa en un debate, creo que está además en su derecho de expresarse, de pensar. ¿Hay motivos para una preocupación en medio de esta tormenta que he intentado describir de alguna manera? ¿Cómo lo vive? Sí, mira, yo creo que esto es una tendencia ya mundial. Creo que es una disputa de poder, de estas grandes instituciones que manejadas por un tema de la fe, pues están sí generando sociedades, una América Latina, un mundo más conservador, justamente para tener este poder y controlar a las poblaciones, ¿no? Entonces, lo que está pasando... religioso, David? Sí, religioso? Es un conservadurismo que obviamente se ha anclado en el tema de lo religioso, de las distintas religiones, y como primer espacio de disputa pues ha sido justamente el control de las diversidades, ¿no? De las mujeres, de los niños, niñas, de la población LGBTI, porque sí, ha sido las poblaciones que más golpeadas han sido en esta época. Por la misma situación, ya, si quieres verlo desde cómo, ¿no? Vive la población LGBTI en Bolivia y en otras partes del mundo. Muchas son excluidas de sus casas desde muy niños y niñas, justamente por este sistema conservador. Excluyen, ¿no? La instalan en los espacios de no privilegios, en la calle, ¿no? Recordamos a la audiencia qué es la población LGBT, por favor. La población lesbiana, gay, bisexuales, trans, pero que tampoco es una homogeneidad, y eso creo que es importante plantearlo. No es lo mismo cómo está atravesando una compañera transexual, transgénero, femenina, que un gay que puede tener otros tipos de privilegios, o que una compañera lesbiana que puede tener otras situaciones también de su vida. No es homogénea la población, pero sí el punto conector es justamente esta situación de que nuestra sexualidad es un instrumento para muchos, para el control, para el despojo y para la exclusión de nuestras diferencias, ¿no? Entonces, y en este caso, creo que la población transexual y transgénero, femenina especialmente, es la que ha tenido la peor parte en esta situación, ¿no? Justamente por lo que te iba comentando. Son expulsadas de sus casas a sus 9, 10, 11, 12 años, viven, ¿no? de la calle. Muchas no han cumplido siquiera el sistema educativo, ¿no? Ni primario ni secundario, ¿no? Entonces parecería que la ley 807 parecería que ha resuelto con la ley de identidad de género esa posibilidad, pero esa ley tiene 3 años y aparte ha sido objetada justamente por estos movimientos conservadores. Entonces hay todo un sistema machista, patriarcal, excluyente, que justamente ha generado estas diferencias, y ahora se está anclando este discurso homofóbico, transfóbico, de exclusión a la diversidad desde los espacios de poder, desde los partidos políticos, desde como mencionaba Lucía, ¿no? Desde el planteamiento así abiertamente, ¿no? Parecería que hemos avanzado con una ley de lucha contra la discriminación y racismo, parecería que hemos avanzado con una ley 807 de identidad de género, parecería que hemos avanzado con una constitución política del Estado que prohíbe y sanciona toda forma de discriminación y que plantea que la homofobia y transfobia son delitos en este país. Pero, si tú ves, es frontal la situación, y direccionado, ¿no? A las poblaciones. Ahora, lo que nos podemos decir a continuación, y aprovecho para justificar el porqué de este programa. Ayer, cuando teníamos la mesa de definición, decíamos, uno de los derechos que se está vulnerando claramente en este proceso es el derecho de mujeres, de la comunidad LGBT, pero ojo, cuando gobernaba el MAS, también había, no es que vivíamos en un paraíso, ¿no es cierto?, también había una estructura patriarcal, machista, que planteaba este mismo escenario. Todo esto que acaba de describir David se vivía el año pasado y el anteaño pasado, y así podemos retroceder décadas.
La pregunta es si este último momento, este último tiempo, ha puesto en riesgo o no, o este es un debate más artificial de este tránsito, digamos, del último gobierno del MAS a este gobierno transitorio y sobre todo a lo que se viene por delante. Estamos planteando un escenario diferente o no ha cambiado mucho. ¿Qué es? No ha cambiado nada. O sea, lo que dice David es consecuencia, no es causa. Así es. Es decir, ¿qué es lo que estamos viviendo en este último periodo? Estamos viviendo la crisis de la modernidad, y con la crisis de la modernidad estamos viviendo la crisis de un paradigma civilizatorio. ¿Cuál es ese paradigma civilizatorio? Es el paradigma de la Revolución Francesa, es el paradigma moderno francés burgués, ¿no es cierto? Un paradigma. O sea, se ha ido hasta 1789, Rosario. Por supuesto, porque no podemos desprendernos de dónde viene todo esto. Esto es un modelo burgués. Ahí está la clave. ¿Quién lo gesta? ¿Por qué lo gesta? ¿Para qué lo gesta? Ese modelo burgués, cuando decimos burgués, ¿qué decimos? Rico, acumulación, capital, eso es lo que decimos. ¿Qué le interesa a esa élite mundial capitalista burguesa moderna? Le interesa el control sobre los medios de producción, la apropiación de la riqueza. ¿Quién genera la riqueza? Los cuerpos, pues. ¿Sobre quién se ejerce poder? Sobre los cuerpos. Entonces, ¿cuáles son esos cuerpos de mayor interés? Los radicalmente otros. Este es un modelo androhomologocéntrico. Si queremos entender por qué las mujeres están en el estado que están y que son los TLGB, son mujeres mal hechas, cualquiera sea su especificidad, que es una compañera trans, que es un compañero gay, que es un compañero negro, que es un compañero indio, son mujeres mal hechas. O sea, la guerra no es contra esta población o esta otra, la guerra es con la radicalmente otra. No hay un otro, nunca hubo. Spinoza se equivocó, no hay el otro, es la otra. La que le da miedo a este sistema androhomologocéntrico que ha sido creado por hombres entre iguales. ¿Iguales en qué? Iguales en ser burgueses. Esa es la igualdad. Por eso la fraternidad se mandó al carajo y se priorizó simplemente la libertad y la igualdad. Por eso cuando tú dices que el MAS hizo esto, hizo lo otro, qué sé yo, y no hay diferencia, pues no la hay, porque son hermanitas gemelas. Liberalismo y socialismo son la misma cosa. Es decir, el ideario liberal hace mucho tiempo que lo sedujo al nunca habido ideario socialista. Nunca ha habido un ideario o un imaginario simbólico socialista. Lo que ha habido ha sido una pragmática diferenciada. Es decir, la pragmática liberal está puesta en manos de las empresas y de las élites económicas privadas, y la pragmática socialista está en manos de los estados, del control económico de los estados. Pero la manera como piensan es la misma. Todos ellos están de acuerdo con los estados, cuya base es un sistema de dominación. Todos ellos están de acuerdo con los famosos derechos humanos, que no me lo compro por nada del mundo. Todos ellos están de acuerdo con la democracia, que no es otra cosa que un jueguito entre hombres, por hombres, para hombres, que cada vez nos hacen entrar a todas las mujercitas a legitimar esos jueguitos, ¿no es cierto? Entonces, para mí, no hay diferencia de nada, Claudita. Me ha hecho pensar, no hay, me ha hecho pensar, no la hay. Que cabalmente el núcleo en la historia de los derechos humanos está justamente en la cuna de la Revolución Francesa. Ahora que lo estaba mencionando, es la peor perdición. Ahí está como invento, los derechos humanos. Porque los derechos humanos te impiden la revolución, te impide que tú transformes realmente las estructuras. Tal como se plantearon. Sin lo cual no podemos transformar el mundo. ¿Te das cuenta? Y si tú ves la historia boliviana, si tú ves los movimientos sociales bolivianos de los últimos tiempos, todo el tiempo estamos al borde de una guerra civil, y nunca hay. ¿Por qué? Porque tú demandas tus derechos. Me voy a ir con Patti. Se acabó. Me voy a ir con Patti, porque aquí Lucía ha comenzado con un marco muy actual de qué se ha dicho el fin de semana, qué dicen los candidatos, si se vulnera o no en este momento boliviano, económico, político. David nos ha descrito un poco la vulneración de la situación,
un poco la tormenta por la que atraviesan estos sectores actualmente, y Rosario ya se ha ido a la Revolución Francesa y a todas sus dudas y pone sobre la mesa una duda sobre elementos que creemos fundamentales, ¿no? Que están en la raíz, y Rosario pone una duda ahí y nos lleva atrás en la historia para volver a cuestionar y de hecho patea la mesa socialista, liberal, y se va a una cuna mucho más lejana en el tiempo, pero que yo la tomo porque de pronto hay que empezar acá. Yo no sé cuál es la posición de Patti, cómo va a tejer estos tres mechones que le ponemos sobre la mesa, Patti Flores. Bueno, yo coincido en gran medida con lo que dice Rosario. Realmente estamos siendo testigos a la luz de el surgimiento de estos debates con los candidatos y de lo que en realidad ellos están proponiendo al país. Estamos siendo testigos de un fuertísimo contragolpe y unas arremetidas enormemente fuertes de estos poderes hegemónicos que lamentablemente no tienen fronteras, que han permeado tanto al capitalismo como al casi inexistente socialismo a lo largo de la historia, y que hoy, en el siglo XXI, arremeten con enorme fuerza, como también lo anticipaba David, a través de las posturas religiosas. Por eso no es de extrañar que tengamos un señor Xi que todavía sigue viviendo en el siglo XIX y asume que las diferencias entre los cuerpos, las vidas, las identidades o las orientaciones sexuales son parte todavía de una patología médica. Eso nos está evidenciando, por otro lado, que esa patología está presente y viva en las sociedades contemporáneas, a pesar de los avances que hayamos tenido en esta suerte de paradojas históricas, como muy bien lo dice Rosario, con enormes matices en lo que hoy se conocen como los derechos humanos, los marcos normativos, etcétera. Yo comparto en buena medida las críticas que ella hace, porque finalmente estamos siendo testigos de que también el sistema de Naciones Unidas y todo el andamiaje de derechos humanos por los que ha luchado y hemos creído varios de estas humanidades a lo largo del último siglo, estamos siendo testigos de que también están en una profunda crisis, porque se han convertido en entes únicamente que recomiendan, donde las sanciones tienen un límite ante la vulneración de derechos humanos, etc. Las guerras que hemos vivido en el siglo XX son una constatación de esta crisis, y que lamentablemente la humanidad en torno a los derechos humanos lo que hemos hecho es consolidar entidades burocráticas que al momento de actuar únicamente las hace recomendaciones como las podrían hacer las distintas iglesias del mundo. Pero en fin, eso es lo que tenemos hoy. Y yo creo que tenemos que rescatar, aún a pesar de las oscuridades, las luces que tienen las reivindicaciones de los derechos humanos, porque es el asidero al cual podemos seguir enarbolando para seguir avanzando, redefiniendo sin duda mucho de ello. Ahora bien, en el escenario político estamos ante un contragolpe enormemente fuerte de estos poderes patriarcales que no se han modificado en gran medida desde el siglo XX. Sí, las sociedades han permitido avances notables en leyes, en marcos normativos, en políticas públicas, etcétera. Pero han venido desprovistas de recursos económicos que pudiesen hacer efectiva su realización, el crear institucionalidades. Estamos viendo los casos de feminicidio, pero ¿cuál es la contraparte? Un sistema paupérrimo de justicia, donde ni el 1% de las familias que han tenido, que han vivido el drama y la tragedia del feminicidio logran justicia. ¿Qué estamos viendo hoy cuando en confinamiento las principales víctimas de la violencia sexual son precisamente niñas y adolescentes al interior de sus propios hogares? Estamos viendo que la institución de la familia es tan vil
tan cruel como cualquier otra de esta sociedad. Entonces, cuando hablamos de sociedad y cuando los candidatos nos dicen que la sociedad, que la familia, los valores familiares, ¿de qué estamos hablando? De una familia perversa que es la semilla de esta sociedad también perversa, que es indolente y que mata sin pena ni gloria, ni un poco de misericordia a una persona trans que está luchando por su vida, por su subsistencia en la calle. Entonces yo tengo la sensación que esta situación de confinamiento sumada a la crisis política nos está colocando, nos ha colocado en una suerte de escenario del desastre, donde a pesar de ello, en esta suerte de paradoja histórica, estamos cotidianamente como sociedad boliviana tratando de reconstruirnos, de no irnos más allá del pozo en el que ya nos encontramos, sino tratando de salir y subsistir desde lo individual, desde lo familiar, y bueno, en este escenario político que está tan enrarecido por todo lo que hemos vivido. Vuelve a ser el hilo, ¿no es cierto? Porque tienes razón cuando habla de una cancha normada, de un espacio que tiene una normativa, pero que fuera de la normativa no nos permite actuar en los hechos, ¿no? Y vuelve a poner sobre la mesa los derechos humanos. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Yo les propongo hacer una pausita acá, nos quedamos, Pati nos aguarda también, volvemos sobre este tema y creo que Patricia nos ha ayudado a incorporar lo otro. Hemos arrancado con el titular LGBT, pero escuchar a Pati nos encamina de manera muy clara a hablar de las mujeres también. Creo que podemos ordenarnos en esta mesa y hablar de estos derechos y poder compartir a quienes nos ven por qué la urgencia, por qué el peso de hablar de esto en un momento electoral, en un momento en el que la gente está hablando de democracia, de barbijos, de sistema de salud, y de pronto nosotros entramos con esta reflexión. Creo que es importante compartir esta justificación. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con el tema y vamos a agrandar la mesa.